¿Me escucháis? Ah, sí, hombre, ahora me escucháis perfectamente. Bueno, lo primero, por supuesto, daros las gracias por estar todos aquí. Me da cierta penita de que estos encuentros se terminen hoy, porque aunque muchos de vosotros cambiáis, siempre hay un grupo permanente, como yo digo, y es como una cita todos los años de encontrarnos aquí en este recinto, que no es muy grande, pero sí es muy familiar, porque os conocemos a casi todos y hay vínculo que nos une, que es la ilusión por estos temas y el compartir muchas cosas, porque no solamente es el ponente el que habla, sino que muchas veces cuando llegamos o cuando nos vamos nos contamos nuestras cosas. Entonces es también un grupo de muy agradable y muy bonito. Así que os repito las gracias por todo, por estar hoy, pero por haber estado todos estos días con nosotros, porque lo hacemos siempre con mucha ilusión y con mucha... Creemos que seguir la tradición que ya marcó el Padre Pilón en su momento, pues ha sido como una responsabilidad para nosotros, sobre todo para los que, tanto Pieri como yo, que somos todavía las antiguas del grupo, véase la edad que tenemos, pues... eso es lo que nos ha mantenido, el continuar con esa tradición, porque creíamos que era necesario, porque en Madrid no hay ningún evento de este, ¿verdad? Una convocatoria de este tipo a nivel presencial. Por supuesto, en las redes siempre hay muchísimas cosas que se te ofrecen, pero no es lo mismo que el contacto físico. Yo no sé si soy un poco chapada a la antigua, pero me gusta el contacto físico con la gente. Es como cuando vamos a estas grandes simposiums y eventos que son a lo mejor en un teatro de 400 personas y entonces te dejan todo el público a oscuras y tú iluminada. Y yo siempre digo, no, por favor, encenderme la sala, porque yo me gusta ver a la gente, hablar a un telón, ¿sabes?, a una oscuridad que no percibes ese intercambio de lo que yo cuento y de lo que ellos reciben. Pues siempre, bueno, me tomarán a lo mejor por chiflada, pero yo siempre digo que enciendan la sala porque me gusta ver a la gente. Bueno, pues aquí no hay problema porque os veo perfectamente, es decir, que no hay problema. Hombre, me tengo que poner las gafas, no creáis que vamos, a estas alturas yo domino la situación, pero bueno. Sí, si me permite, Sol, antes de empezar, y que nuevamente queremos agradeceros que pues nos apoyéis como nos apoyáis, que nos deis ese impulso tan bonito de tener la delicadeza de darnos vuestro tiempo y de estar una hora y media antes haciendo la cola, que eso es maravilloso, es muy bonito. Queremos agradecer que nos acompañéis, que más allá de creer lo que contamos, sintáis lo que hemos contado y que toda la gente que ha pasado por aquí, pues de una forma u otra ha aportado su conocimiento y es muy bonito ver cómo crece. Sí. Y también queremos aprovechar para agradecer a nuestra querida Marisa, que está ahí adelante. Ah, bueno, Marisa, es una institución nuestra. Sí. Es la voluntaria por excelencia. Y Fede y María José también, por supuesto. Ahí está, claro. Todos unos clásicos. La hora del misterio. Sí, bueno, pero es que María José o Fede son de los de toda la vida. Y además, porque nos los vamos encontrando a medida que damos charlas por ahí fuera de España o fuera de Madrid. Y, hombre, Fede, hola María José, y están siempre ahí. Y lo bonito que es que con el aplauso Fede se haya despertado, ha sido fantástico. Sí. Bueno, hoy tenemos además la satisfacción de tener con nosotros a José Lu, porque José Lu últimamente está fuera de Madrid. Y entonces le dijimos, por favor, José Lu, vente, nada menos que desde Córdoba, te has venido, bueno, desde Puente Genil, ¿no? Sí, ya echaba de menos que después de ese periodo largo de andanza por Andalucía ya tenía ganas de volver. Claro, hombre, y nosotros que a ver si ya puedes regular situaciones personales y puedes venir con nuestras aventuras, porque en los dos casos que vamos a contaros estaba José Lu y él os puede también contar las experiencias en estos dos lugares. Bueno, veréis, como siempre os hemos dicho, a nosotros llegan los casos pero como con racimos, ¿verdad, Aldo? Es decir, tenemos racimos de niños, racimos de teatros, racimos de hospitales y centros de salud. Es decir, es como si vinieran, como os digo, como en racimos. Es más que cuando nos llaman o dicen, hombre, otro hospital, o hombre, otro
otro teatro. Últimamente tuvimos un supermercado y nos emocionamos todos porque no habíamos tenido supermercado en la historia de... Por cierto, el otro día, estando en Ladrada, fui al súper, fuimos con Laura, y estaba uno de los que trabajaba allí y nos dijo que estaba todo tranquilo. Y claro, pero si cuando va EPTA dejamos todo tranquilo. Pero era una cosa muy curiosa, fijaros, porque estábamos en la zona de la caja. Pero es que esa es la verdad, esa es la diferencia con otra gente que funciona había por gente ahí. En la cola y miraban como diciendo, pero ¿qué han hecho? O sea, ¿son detectives o qué han hecho? ¿No? Y cuando el otro dijo, ya, no hay nada, el fantasma ya no está, todos se quedaron, os juro, que me giré y los que estaban detrás de nosotros dijeron esto. Sí, porque bueno, yo me acuerdo el día del supermercado. Os digo todo esto porque nosotros hemos tenido pues de todo, es decir, pues nos faltaba el supermercado, hemos tenido colegios, institutos, hemos tenido de todo, pero bares, sí, se dan muy bien los bares, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas del Ángel Azul? Sí. Tipo café-teatro, ¿te acuerdas? También hemos tenido. Sí, hemos tenido muchísimas cosas, asesinos, asesinados, por supuesto, muchísimas cosas, pero nos faltaba el supermercado. Entonces, esto fue a finales del año pasado. Fue en octubre, noviembre del año pasado. Entonces, cuando os llamé y digo, que tenemos un supermercado, no, tú me llamaste a mí, que tenemos un supermercado, digo, ¡qué ilusión! ¡Algo nuevo! No, porque era muy divertido, era un señor que había trabajado allí durante muchos años, pero en el año 60 o por ahí, y os cuento esta anécdota porque es una anécdota, porque claro, dijimos un supermercado, cosa muy anodina, ¿no?, para fantasmas. Bueno, pues sí, había uno, pero es que el pobre pues tenía la responsabilidad de la congelación de la carne, ¿te acuerdas? Y se había quedado ahí porque no se había dado cuenta que se había muerto de un infarto, y el pobre pues seguía yendo a trabajar al supermercado, que no os digo la marca porque es conocidísima del supermercado. Bueno, y entonces y además el pobre hombre me decía, porque claro, como yo tengo el privilegio ahora de que cuando Aldo incorpora un personaje yo puedo hablar con él, pues le digo, pero ¿y tú qué haces aquí? Dicen, ¿pero no te gusta mi gorro? Fíjate el gorro. Y digo, yo no veía el gorro para nada, claro. Digo, ay, pues es precioso, es precioso. Bueno, total, que luego le ayudamos y dice, pero si yo me iría, dice, pero es que si yo me voy, ¿quién va a congelar la carne? ¿Te acuerdas? Decía, y digo, no te preocupes, si ya han pasado muchos años, ya hay alguien congelando la carne, tú no te preocupes. Bueno, os digo que era un caso muy curioso, no tiene demasiada importancia, o carne como la llamamos nosotros, pero era lo curioso porque era un supermercado de barrio, completamente, ¿verdad? Anodino, corriente, y esto pues tenía su fantasmita, ¿verdad? Incluso recordar que tuvimos hasta un caso en un prostíbulo. Es verdad, sí. Pero también decirte que no nos llamaron porque era un prostíbulo, sino que era un hotel rural. Ese fue la llamada de socorro. Y el disimulo siempre está ahí. Lo que pasa es que, claro, con cámara redonda. Con cámara de agua. Con un jacuzzi en mitad de las habitaciones. Y espejos por todas partes de la habitación. Claro, cuando entramos allí y empezamos a ver, porque nos habían llamado por un pretexto que era también tonto, en el sótano, que si tenían un tesoro, que querían que buscáramos el tesoro. Bueno, ahí no había tesoro ni había nada, pero nos reímos un montón porque claro, Pierre iba con la cámara, y me acuerdo que cuando entra en una habitación que decía el señor del bar, por decir algo, pues era una habitación toda malva, con espejos, con una cama de matrimonio enorme. Todo colores relajantes, morados, verdes, chirones, azules, todo. Y con un jacuzzi gigante en mitad de la habitación, que yo decía, pero claro, yo al principio, oye, vas con una idea un poco infantil, ¿no? Y dices, pero claro, empiezas a hacer así, y Pieri, que empieza a grabar, dice, toma ya, ¿dónde nos hemos metido? Y le digo, claro, y vosotros, estos muertos de risa, ja. Digo, pero vosotros, ¿por qué os reís? Pero no te estás dando cuenta. Digo, claro que me estoy dando cuenta. Fijaros el detalle, que cuando llegamos, esto es claro, pasan el péndulo, ¿no?, para saber si había alguna energía negativa o lo que sea. Bueno, y tal, llegan a la cama, y ¿te acuerdas? Cuéntalo. Sí, que porque detectó, yo no... viendo la cama, pues detectó, dice a nuestra compañera Piedad, cuando utiliza el péndulo, siempre puede detectar la presencia de agua. Y dice, ¿y por qué aquí en la cama? Me dice que
que hay agua, y eso sí, efectivamente era una cama de agua, una cama redonda. Colchón de agua. Mira, aquella casa, bueno, yo os cuento, estas son desventuras de EPTA, más que aventuras. En la cafetería, Piedi me pregunta y me dice, oye, pero qué bonito, ¿no? Solo hay parejas. Sí, porque la casa esta tenía un bar, ¿sabes?, abajo, en la planta abajo, y claro, luego arriba era pues todo el ejercicio del tema. Entonces, claro, pero como no nos... A decir, además en un pueblo serrano de Madrid, es decir, que no era ni siquiera un barrio que podías haber sospechado, no, era una casa como tipo rural de la serranía de aquí de Madrid. Y claro, ¿cómo te vas a esperar que esa casa rural lo que era? A ver si me entiendes. Bueno, y luego el dueño sin querer, bueno, nosotros callado, no le podíamos decir, hombre, ¿dónde nos has metido? ¿No te acuerdas? Pero sí, hemos tenido aventuras de estas las desventuras estas de EPTA, que son curiosas. Bueno, pero deciros nada más que os hemos puesto esa introducción porque nosotros anécdotas tenemos para contar y dar y tomar de aventuras y de sitios raros y estrambóticos que nos han... Bueno, unas veces sabíamos dónde nos metíamos, pero, hombre, no normalmente un prostíbulo, como tú dices, o una cosa de estas, pues, no sé, no, es raro que te llamen para... Pero claro, él lo que buscaba era... bueno, y ¿te acuerdas? Decía, es que les voy a enseñar la habitación que tiene mayor demanda. Y era la que os digo, esa de Malva, con el jacuzzi, con los espejos, con la cama de agua, ¿sabes? Aquello era de todo. Así que comprendimos que aquella habitación era la más solicitada, sí. Pero sí, bueno, bonita, era un horror, ¿eh? Si tú te metías allí, era un horror. Bueno, yo me acuerdo, como Piedi iba grabando, es la que pega chillidos siempre cuando encuentra las cosas, porque tuvimos una casa también en que la cama de matrimonio tenía un peluche que era un león de tamaño gigante, de tamaño natural. Tú imagínate un león, pero de peluche, encima de la cama. Y toda la cama era de raso rojo, con espejos en el techo. Bueno, y hemos tenido otro caso de otra casa también, que la cama en el cabecero, en lugar de tener, pues, qué sé yo, un cuadro, un Cristo, lo que sea, tenía dos banderillas cruzadas así. A las dos banderillas, sí. Sí, las decoraciones... Para bien la faena. Claro. Sí, te lo han puesto muy fácil, José, muy fácil te lo han puesto. Pero bueno, te quiero decir que hemos corrido aventuras a veces muy divertidas, y yo creo que eso es lo que hace que, aparte de lo que nos gustan estos temas y de correr aventuras juntos, es que muchas veces no sabes con lo que te vas a encontrar, pero no solamente en cuanto a las edificaciones, sino en cuanto a las personas. Tú no sabes la cantidad de problemas, ¿verdad?, personales que a veces se pueden, digamos, desvelar ante nosotros cuando no lo esperamos. Yo tengo en uno de mis libros tengo un apartado que se llama Serendipity, y es Serendipity, ya sabéis que es que cuando buscas una cosa y entonces la vida te da otra que no esperas, pero que es mejor de lo que esperabas. Bueno, pues Serendipity, nosotros tenemos muchos casos de esos que vamos buscando una cosa y luego resulta pues que no tiene nada que ver para lo que nos han llamado, pero que tiene, bueno, pero que tenemos desde asesinatos, cosas muy gordas que luego afloran con la investigación nuestra, pero que nos han llamado totalmente. O eso de ir a una casa y de repente que tienen las cenizas del abuelo en una urna encima de la televisión, y entonces te quedas, porque me acuerdo que en esa casa era en Mataró, me acuerdo que estuvimos hace varios años, y Piedi graba, y claro, se da cuenta al grabar nos habían dicho que el abuelo se había muerto. Entonces me empieza a dar codazos, me empieza a hacer así, y ¿qué pasa? Y es que me fijo que es que tenían, en vez de una gitana o eso, tenían la urna de los cenizas del abuelo en pleno cuarto de estar encima de la televisión. Claro, ya partiendo de ahí, pues te puedes imaginar, comprendes lo que digo. Es decir, que son cosas muy raritas. Y que muchas veces dicen mucho, es curioso cómo el misterio y todo lo que hay alrededor se realimenta de las circunstancias de las personas. Y siempre, creo que el mayor de los misterios con el que nos topamos siempre es con ese silencio y ese disimulo de la gente. Sí. Porque están inquietos porque les ocurre algo. Hay una circunstancia que les reconcome,
pero no sueltan nada. No dicen la verdad. Claro, y piensan que nosotros vamos a ir pues simplemente a registrar un hecho y nada más. Pero cuando empiezan a salir las cosas y esa presencia del otro lado, como queráis llamarle, empieza a desvelar cosas y todo el teatro montado por la familia se va cayendo poco a poco, es muy curioso, es una sensación muy rara, ¿verdad? Muy curiosa, pero a veces un poco violenta para nosotros. Claro. Porque a veces se descubren malas relaciones entre la familia que no han dicho, que no han comentado, y que a lo mejor viene una persona del otro lado y lo cuenta delante nuestro. Y tú sabes qué apuro tan espantoso es eso. ¿Te acuerdas el caso? Sobre todo cuando fue horrible. La familia modélica comienza a demudar la cara, cuando se sueltan las manos, cuando empiezan a caer gotas de sudor, cuando todo el ambiente se vuelve distinto, raro, ¿verdad? Sí. Y cuando las caras de sonrisa, que eran las caras iniciales, se convierten en caras de pesar o de... No, de cara de decir, nos han descubierto. Porque en el fondo nos han descubierto, claro. Pero yo digo, la gente es un poco tonta. A ver, en este caso concreto nos llaman para que una hija suya que había muerto de un accidente de moto, que querían saber cómo estaban, y como eran amigos de Paloma, porque fue en casa de Paloma, ¿te acuerdas? Decir, bueno, pues nos vamos allí para que ellos pudieran hablar. Y llegan a un matrimonio cogiditos de la mano, felices, la familia feliz china, maravillosa y tal y cual. Es que queremos ver a nuestra niña, a ver cómo está y no sé qué. No, y ahora cuenta tú, porque tú eres el... Sí, el problema de la historia es que cuando las personas cuentan lo que les ocurre, cuentan lo que les pasa, pero no son conscientes de que lo que les pasa tiene dos partes, lo que les ocurre y lo que produce lo que les ocurre. Y en este caso la niña, el padre decía que la veía en el jardín de casa corriendo y que un día se quedó medio dormido y al despertar vio que la niña estaba como en sus rodillas y se levantaba, le sonreía y se iba. Pero claro, habían pasado muchas cosas, sueños y señales que tenían. Y él estaba, bueno, ellos ambos estaban muy preocupados y obsesionados pensando que a lo mejor la niña no había dado un buen paso a raíz del accidente y que se había quedado un poco en esa interfase que nosotros denominamos, en ese no irse ni estar, y estar como en esa especie de limbo de no saber cómo irse. Y recurrieron a nosotros para preguntarnos, ¿no?, qué podíamos hacer. Nosotros nunca tenemos la garantía de poder conectar con las personas, o sea, en ese sentido no somos como esas franquicias, digamos, extrañas y sospechosas que te dicen que por X euros vas a poder hablar con tu padre, tu hermano, tu primo, y justo cuando están conectando te dicen, ay, pero ven mañana porque es que se me está yendo mañana otros X euros. Pues no, nosotros no hacemos eso, no garantizamos nada porque no depende de nosotros. Nosotros no podemos garantizar que vaya a venir alguien, que vaya a manifestarse, porque depende de ellos. Y en este caso, Paloma y yo simplemente éramos unos teléfonos, nada más, porque somos unos teléfonos o unos micros por los cuales esa voz, esa presencia, pues se comunica y da el mensaje. Que lo da el mensaje a través de Sol y de Piedi, que registran lo que ocurre, de José Luis, que puede registrar las variaciones de energía, que las máquinas no se sugestionan, cogen lo que hay, y pues damos paso a esa comunicación, si es que se produce. Y aquella vez, la niña, pues tuvimos la suerte de que se manifestase. Aunque yo diría que más que suerte era la intencionalidad por su parte. Claro, eso que la niña necesitaba decir, sí, pero no era lo que los padres esperaban. Eso. Fijaros, los padres cogidos de la mano diciendo, queremos que nuestra niña esté bien, que vaya, que siga su camino. Y ella diciendo, pero si yo estoy bien, papá, estoy bien, la cadenita que encontrasteis era mi cadenita, yo estoy bien, me ha costado, he asumido lo que me ha pasado, pero estoy bien. Pero hay una cosa. Cuando dicen el pero hay una cosa, es que va a venir algo mucho más fuerte. Le dice, papá, yo sé que tú me quieres, sé que mamá me quiere y sé que es un mal momento para vosotros, pero papá, por favor, lo que estás haciendo con la amiga de mamá no es una cosa que esté bien. Claro, el problema... Y nosotros delante diciendo, madre mía de mi vida. Claro, porque el problema de esta historia es que nosotros no hay nada preparado, nosotros no tenemos por sentado lo que va a ocurrir. El problema de toda esta historia es que cuando Paloma y yo estábamos en ese momento, estamos concentrados, no es que estemos despersonalizados de nosotros, sino que estamos concentrados a lo que tenemos que estar. Y estábamos mirando, yo estaba mirando a un vaso de agua y Paloma a su bola. Y no es que ella viese nada en la bola, ni que yo viese nada en el vaso de agua, ni que fuesen oráculos, ni nada, sino simplemente son elementos en los que uno se concentra, como fijar la mirada en este micro. José Luis estaba sentado con sus cosas allí, Sol estaba sentada con Piedi, pero no nos dimos cuenta, ni Paloma ni yo, que Sol, José Luis y Piedi estaban mirándonos así. Claro, como diciendo, que según estaban hablando, fíjate el problemón que era familiar.
claro, yo me quedé, Piedi, que estaba grabando, se quedó paralizada porque dice, Dios mío de mi vida, ¿pero qué está diciendo esta criatura en el otro lado, a sus padres? Claro, y la Salió historia... todo, ¿eh? Sí, Salió sí, toda la historia. pero lo interesante es que la niña decía, papá, yo sé que me queréis, pero esto tenéis que arreglarlo. Claro, la historia es que cuando acabó la experiencia se levantó la pareja y nos dijeron, bueno, muchas gracias, adiós. Y Paloma y yo nos miramos como diciendo, ¿y esto? Y recuerdo que Sol vino y dice, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿qué habéis dicho? ¿No? Y entonces, claro, cuando nos contaron todo lo que había ocurrido, nosotros nos quedamos bastante desconcertados, porque claro, hay una línea muy frágil en la experiencia de la gente y lo que uno le puede contar. Por eso nosotros siempre estamos muy en contra de toda esta cantidad de indisciplinados cantamañanas y vendehumos que te dicen, dentro de un año te vas a morir, o te ha pasado tal cosa, tal y cual. O sea, no se pueden hacer las cosas así. Y además, porque toda esa gente que dice las cosas, mucho cuidado con todo eso. Normalmente detrás de eso hay... Las cosas no funcionan así. La historia es que nos quedamos allí y al rato sonó el timbre, subió ella, la esposa, diciendo que lo sabía, que se lo habían dicho, que le habían contado algo, pero que ella no quería creerlo, pero que lo sabía, que ya se lo habían dicho. Nos quedamos un poco así, nos dio las gracias y se fue. 20 minutos después estábamos allí, recuerdo que Paloma sacó una merienda, no comimos ni bebimos nada porque estábamos preocupados realmente, porque pensamos que nos habíamos pasado una línea que por otro lado no dependía de nosotros. Sonó el telefonillo, subió el marido, muy triste, diciendo que efectivamente eso había ocurrido, nos pidió disculpas por lo que había ocurrido y me preguntó, yo no sé, creo que José Luis estaba guardando las cosas, los aparatos, porque lleva unos aparatos muy raros, pero que son fantásticos, y me dice, oye, ¿qué puedo hacer? Y yo le dije, no me lo preguntes a mí, es una cosa tuya, ¿yo qué te voy a decir? Porque se pensaba que porque Paloma y yo podíamos tener ese tipo de experiencia, teníamos una categoría moral para decir algo, y esa es otra cosa, no la tenemos. Somos seres humanos como cualquier persona, no somos maestros iniciados ni nada por el estilo, para nada, y... porque a mí eso de maestro iniciado... y fue curioso porque, claro, la niña estaba bien, nos dio ese mensaje y lo que nos desveló esa naturaleza tan humana, que es un poco lo que queremos reflejaros con lo que os vamos a contar hoy. Cómo ese otro lado es tan humano, tan cercano, y al mismo tiempo muchas veces tan sincero y tan frágil y voluble como nosotros, ¿no? Es curioso. Hombre, yo lo que creo es que aquella niña estaba deseando contactar con alguien para leerle la cartilla al padre. Exacto. Estaba clarísimo. Pero claro que nos utilizó, a ver si me entiendes, ellos con buena voluntad pensando que la niña podía estar mal en el otro lado y los que estaban muy mal son ellos, claro. Y la otra le dijo, yo estoy estupendamente, los que estáis fatal sois vosotros. Pero lo bueno es que al final se arreglaron, ¿eh? Sí, bueno, se arreglaron porque supongo que él, pues, porque él tenía adoración por la niña. Entonces yo supongo que el que la niña le reprochara eso, pero nosotros nos quedamos muy violentos porque lo pasamos muy mal, ¿eh? Porque cuando hay de estas, digamos, revelaciones, que no es la primera vez que nos pasa, hombre, no tan candente como en este caso, porque fue tan directo, tan imposible de eludir ese mal rato que pasamos nosotros, pero bueno, así que, bueno, pues os vamos a contar. Verás, pues como os decía, como venían como a racimos, pues tuvimos una temporada de tener montones de... Uy, me quitas la luz, bueno. Para la proyección. Sí, proyección, uy, qué sorpresa, habéis tenido proyección y todo. Bueno, yo me pongo las gafas y trato de... Que no os creáis que es mucho, ¿eh? No es mucho, porque como fueron los casos como fueron, el material que tenemos es muy poquito, porque lo que os vamos a contar es la experiencia, pero es que además de la experiencia hubo un racimo de hechos raros que no nos permitieron grabar todo ni hacerlo... No, es que vamos a ver, y además también hay que reconocer, vamos a ver, que yo tengo fotos, como tú sabes, yo tengo fotos fantásticas en el álbum, en los archivos, pero en este caso los teatros, cuando nosotros entramos, nos entran de estrangis, a ver si entendéis. Mira, este es un edificio que todos conocéis en Madrid, que ahora es un centro cultural, el Centro Cultural Galileo, pero ya en la época de nuestra guerra civil, el lugar donde está asentado ahora Centro Cultural,
lo llamaban el Cerro de las Calaveras. Entonces suponemos que es que durante nuestra guerra civil en ese cerro pues debió de haber bastante actividad, me refiero bélica. 3 cementerios en la zona. 3 cementerios. Y todavía siguen sacando cosas. Yo vivía cerca de este lugar. ¿Ah, sí? Y en el edificio donde yo vivía, en Fernández de los Ríos con Vallehermoso, un día intentaron arreglar el ascensor, lo bajaron a una planta inferior, digamos, y no pasaba, porque había un obús. Qué horror. Un obús, madre mía. Bueno, es que claro, Madrid tuvo un asedio, yo nací en pleno asedio de Madrid, por eso... El campo de Calaveras. Sí. El campo de las Calaveras, sí. Bueno, pues deciros esto de que a veces las fotos que yo hago no tienen una calidad tremenda porque no nos encienden las luces de las salas, y daros cuenta que un teatro tiene unas dimensiones enormes. Vosotros sabéis que cuando hacéis una foto, todo lo que pase de 3 metros no tiene la calidad, sea digital o sea analógica, de fotografía. Entonces, en este caso, pues me parece que vino por ti este caso, por alguien que conocías, por tú. El director. Bueno, y entonces te contaron de que estaban sufriendo una serie de fenómenos bueno, preguntaros, porque eso, como soy mayor, sí os lo puedo contar como recuerdo. Vamos a ver, hasta hace relativamente poco tiempo, y yo creo que fue hasta el año 70, de 1970, a los muertos se les velaba en casa siempre. Es decir, era impensable que alguien trasladara su ser querido, su muerto querido, a un lugar tan neutral, tan absurdo, para aquella época, de un tanatorio. Entonces no existían los tanatorios como los conocemos ahora aquí en Madrid. El primero que hubo es el tanatorio de la M30, yo lo sé porque mi padre cuando murió fue de los primeros que fue allí, y este tanatorio existía porque era un tanatorio municipal. ¿Por qué os digo esto? Porque allí solamente iban los cadáveres de la gente que no reclamaba a nadie, o la gente que moría en accidentes y entonces tenía que hacerles la autopsia, y entonces ya, claro, no te lo quedabas en casa. ¿Sabes lo que quiero decirte? Pero yo lo he conocido como tanatorio de esa clase. Es decir, ahí no iba gente conocida tuya, sino que era un poco un revoltijo de cadáveres por los que nadie se preocupaba, o por los que por necesidades, como os digo, legales, tenían que hacerles autopsias. Eso lo he conocido yo. Con toda esta ¿cómo te digo yo?, esta historia del lugar, porque es que tiene mucha importancia a la hora de que os contemos lo que nosotros vivimos allí, deciros que, bueno, pues llegamos, como siempre, con todos nuestros trebejos, ¿verdad?, pero como ahora es un centro cultural, la mayoría de las salas distintas que hay en ese centro cultural estaban ocupadas con actividades. Solamente la parte que es un teatro es el que nos lo habían dejado para nosotros, pero con las luces de situación. ¿Sabes lo que quiero deciros? No estaba toda la sala iluminada y maravillosa, ¿eh? Pero yo me acuerdo, y me acuerdo muy bien, Joselu, porque tú estuviste midiendo, que tengo yo una foto en uno de mis libros, que estás a 4 patas midiendo, digo a 4 patas porque sí, como el magnetómetro lo tiene que poner en el suelo, lo he dicho cariñosamente, por favor. Pero es totalmente así. Es que yo te tengo muchas fotos a 4 patas, porque como te cojo cuando estás midiendo, pues estás a 4 patas. Bueno, pero está haciendo su cometido maravilloso. Y me acuerdo que tú empezaste a detectar anomalías, pero no en la sala de butacas, sino a partir de lo que era el escenario, por detrás del escenario. ¿Qué pasa? Que empezamos a averiguar, y ahora todos vosotros ya os lo dejo, pero es que había, claro, lo que nos impresionó más es que lo que ahora eran los, ¿cómo se llama?, los camerinos para que la gente se cambiara de lugar, todo eso, junto con un montacargas que había en la parte de detrás del escenario,
y lo que luego nos dijeron que había un aljibe, porque los bomberos te obligan a tener un aljibe de reserva de agua para si hay un incendio, te digo, en teatros y en sitios grandes, para poder ellos en un momento dado sacar agua si lo necesitan de ahí. Claro, ¿qué pasaba? Pues que toda esa zona entre el aljibe de agua y ¿qué pasaba? Pues que toda la parte de atrás era la zona común con el tanatorio antiguo. Y el montacargas era donde subían y bajaban los cadáveres para las salas de autopsia y para las salas de depósito. Y yo creo que ya os dejo, porque yo ya os he puesto en situación, porque a mí me gusta que os pongáis en situación, que estéis en un teatro con las luces de situación, una casa amplia, y que nos llaman por... ¿Qué es lo que pasaba? Pues, a ver, nos llamaron porque, bueno, el amigo este que estaba de director, les habían contado, gente que trabajaba allí, que pues había unos ruidos que no se correspondían. La gente que trabaja en los teatros sabe muy bien los ruidos que hay en los teatros, sabe muy bien los sonidos de interferencia, sabe muy bien todo lo que hay. Y allí había ruidos que eran un poco extraños, porque estando la sala vacía, pues el sonido de una butaca es normal, pero de pasos no es normal cuando no hay nadie. No es normal que en una de las rampas superiores del teatro, donde se guardan cosas, pues entrando dos operarios a dejar unas cajas, encontrasen a un señor sentado en el fondo. No es normal que el señor esté muy malhumorado les viese y como que les hiciese un gesto así. Entonces mi amigo me llamó y me dijo, oye, que tenéis que venir. Lo que pasa es que, claro, también hay una sala donde se ve a un niño, y es una sala de música, y me dices que aquí hay de todo, y le digo, vale, pues vamos a ir y vamos a ver qué podemos hacer. Y me dijo, vale, yo os voy a echar una mano para que podáis entrar y podáis estar, pero yo no voy a estar en nada, no quiero estar en nada. Y le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque yo cierro el local todos los días y yo tengo que revisar todo y no quiero, porque constantemente he sentido la sensación de que alguien viene detrás de mí. Y le dije, bueno, eso es una sensación que puede tener una explicación psicológica. Y me dijo, ya, pero cuando sientes que esa sensación también tiene... ya como que no quieres voltear, te sales y como que no. Bueno, pues fuimos allí y es verdad que fuimos un poco sin levantar ningún tipo de aspaviento para justamente no incomodar a la gente que estaba en las otras salas, aunque estaban separadas, pero por si acaso entramos de esa forma. Y fue interesante porque mientras José Luis estaba colocando los aparatos y Piedi también estaba colocando lo que era para la grabación audiovisual, nosotros nos pusimos un poco en la zona a reconocer puntos calientes, por decirlo así. Os explico lo de los puntos calientes. Un punto caliente es un término que utilizamos en el cual sé que es difícil explicarlo. En mi caso, por ejemplo, yo noto un nudo, algo, ¿vale? No os voy a decir vórtices de energía ni nada de eso, no. Un nudo, algo, energía, nada más, energía. Pero que es distinta a si me muevo 2 pasos más allá o 3. ¿Qué ocurre? Que en esos puntos normalmente lo que hacemos es que yo no le digo a José Luis cuáles son, ni él me dice cuáles son los suyos. Porque esa es una forma de no contaminarnos nosotros dos y de poder encontrar un mayor espectro de evaluación, digamos, de lo que hay. Siempre actuamos de forma totalmente independiente, mejor, muchísimo mejor si no nos vemos el uno al otro. De hecho, primero, por ejemplo, Aldo hace un barrido a una zona el lugar donde vayamos a investigar, y yo paso después, cuando él ha hecho ese barrido, digamos con su sensibilidad, yo paso a esa misma zona para hacer las medidas correspondientes con el magnetómetro, los aparatos que se utilizan en el grupo. Y lo hemos contado muchas veces, en casi la inmensa mayoría de veces, de ocasiones que hemos estado investigando, lo curioso es ver cómo coinciden los lugares que la sensibilidad de Aldo, de Paloma, me dicen, oye, aquí ha ocurrido algo. Y yo antes he hecho ese barrido de campos magnéticos y coinciden esos sitios donde las medidas de campos magnéticos he obtenido pues medidas, digamos, alteradas. Y claro, es muy, muy curioso. Es como si hubiese una relación entre lo físico y lo que ellos perciben. Y es interesante porque previamente a eso, mientras Sol está haciendo, digamos, el trabajo sociológico con la gente que está allí,
y digamos periodístico en el sentido de recabar información, pues nos vamos, distribuyendo cada uno sus labores para que así después tengamos un perfil completo y global de lo ocurrido. Y antes de hacer esas mediciones a las que se refería José Luis, él, por su parte, va desestimando factores absolutamente lógicos y de lugar, ¿no? Sí, como de los propios materiales de construcción o de la luminaria, que muchas veces pueden alterar las medidas, los resultados de las medidas que afecten a los aparatos que utilizamos. Entonces, también aparte de ver un poco las condiciones del entorno para poder descartar razones que son del más acá totalmente. Si nos vierais a actuar, es que eso es la gente lo que no conoce. Cuando vamos a un sitio, sobre todo este sitio que es grande, no es una casa pequeña, salimos todos desfavoridos, es decir, cada uno a lo suyo. Aldo se va a pasar, yo me voy a pasar por tú vete. Pieri, no, yo me voy a filmar, pues tú vete. Yo voy a medir esto, bueno, pues yo, a ver, contarme todo con la gente, ¿sabes? A ver qué te cuente y tal. Es decir, que es como una dispersión, en verdad, que tenemos normalmente porque cada uno vamos buscando una cosa diferente. Y luego, como tú bien dices, cuando ya hemos recogido toda esa información, es cuando ya, pues vamos a ver, no parece ser que hay nada de tipo físico aquí para que justifique las cosas que nos han contado. Bueno, pues entonces es el momento de sentarte. Piedi se coloca su cámara enfrente a Aldo. Aldo empieza a hacer de las suyas, tú empiezas a medir, porque no te fías un pelo, porque para eso es el físico. Pero es que lo curioso, Solete, es que en muchísimas ocasiones ha coincidido la medida con la sensibilidad de Aldo y con el péndulo de Piedad. De Piedi, entonces, sí. Más es que es evidente, es decir, que cuando ese punto ahí hay algo. Entonces el campo magnético por magnetómetro está alterado. Piedi ya ha dicho que eso está. Y luego va Aldo por su cuenta y dice, el punto caliente este. Y coinciden lo que han medido los otros tres de una manera diferente. Y lo interesante y lo bonito de esto es que con esto queremos mostraros que EPTA es un grupo multidisciplinar. Y que como grupo multidisciplinar pues abarcamos todos esos espectros porque queremos saber cuál es la raíz de todo esto. Y al final como bien dice Sol, lo último es la intervención o la parcela psíquica, por decirlo así. Primero tenemos que desligar todo esto. Empezamos por las personas, que son quienes están en el lugar. Sí. Empezamos por el entorno, con José Luis, que evalúa todo. Y al final, cuando ya deslindamos todo tipo de variantes que pueden ser o variables que pueden ser atribuibles a razones de aquí o a razones de aquí, pues es cuando hacemos el trabajo. Sí. Pero en el teatro, perdona, sí. Sí, no, solamente iba a ser un inciso en que no solamente hemos utilizado magnetómetros para medir campos magnéticos, sino que también hemos hecho uso sensores de movimiento, de temperatura, cámaras termográficas. Y bueno, y aún recuerdo aquel día que a Paloma y a ti os pusimos sensores en la cabeza para hacer una lectura de las ondas cerebrales que parecían la brujería con tantos cables. Tengo yo una foto de los dos que parecen extraterrestres con todos los cables puestos. En ese caso, no sé si es muy atrevido por mi parte, pero creo que hemos sido pioneros en ese tipo de investigación parapsicológica. Ese caso del que estás tú hablando, 3 o 4 años después, en el programa de Iker salió como la gran novedad del siglo. Que cuando vi yo el programa digo, pero si tengo yo la foto de Aldo y de Paloma de hace 3 o 4 años con este aparato, ¿sabes lo que digo? Y también lo curioso de ver a Aldo y a Paloma cómo van cambiando, la temperatura corporal, disminuirle 5 grados, tocarle las manos parece que viene directamente del tanatorio en vez de una investigación, porque tienen las manos frías, y claro, eso se puede constatar con aparatos, con equipos, midiendo. Siempre. Eso es digamos, una metodología científica. Va con el termómetro así midiéndoles. Pues el hecho es que en este teatro, porque acabo de ver la hora, son las 8:30, entonces por si acaso, lo interesante de este teatro es que cuando llegamos allí pensamos, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Estamos en un teatro, porque un teatro es muy impersonal al mismo tiempo, es como, ¿qué ha podido ocurrir aquí? No lo sabemos.
Pero fue curioso porque tuvimos gente que vino. Recuerdo un señor que, ya entrando un poco en materia, sí. Que voy a coger porque yo no recuerdo cuando estamos allí, yo no recuerdo las circunstancias. No, pero vamos, yo sí me acuerdo. Se llamaba Fermín el primero. Sí, Fermín. Pues fijaros, un hombre que tuvo una muerte bastante luctuosa. Violenta. Al parecer murió a cuchilladas. En una época en la que Madrid pues tenía ese tipo de lances peligrosos. Y él era una persona bastante... como que estaba muy triste, desconcertado porque nadie le reclamase, porque nadie le buscase. Es lo que os digo, que era un tanatorio donde se depositaban cadáveres que nadie reclamaba. Entonces, este señor... porque él luego terminó reconociendo, dice, claro, es que me lo he merecido, parece ser, por lo que él nos contó, que es que le habían acuchillado porque él quiso quitar la comida a otro indigente. Sí. Y claro, en ese mundillo, pues le rajaron. Y entonces él mismo decía, sí, yo sé que he muerto, dice, pero me lo tenía merecido, porque yo realmente no debí de comportarme como había comportado. Eso es un poco el resumen del tal Fermín. Y es curioso porque este hombre iba a 1948. Sí. Y iba a un momento en el cual él decía sentir aún, que era una cosa muy curiosa, ¿no? El efecto físico del corte. Del corte de la cuchillada. Sí. Sentía dolor en la herida y sentía indefensión, sentía abandono. Pero lo que más le dolía quizás era el hecho de sentir olvido. Porque se sentía que nadie le buscaba, se preguntaba qué rayos era ese lugar, qué pasaba, no quería ir a la zona del fondo porque nos pusimos en el escenario. Pero antes de que ocurriese todo esto, pasó una cosa que he recordado. Sí. Nos sentamos en el escenario, todo lo que era el cuadro de luces y todo esto estaba bajado, porque evidentemente no está en funcionamiento, estaba todo abajo. Y empezaron a haber sonidos raros, empezaron a moverse cañones de luz. Los cañones de arriba de luz. Pero que eso no tendría que moverse. Hay teatros en los que ocurre esto, pero cuando hay diferenciales y mecanismos que hacen, digamos, por higiene electrónica, hacen que ocurra eso, ¿vale? Pero en este caso no tenía que ocurrir porque todo estaba abajo, todo. O sea, todo el cuadro diferencial estaba abajo. Pero es que hubo otra cosa que fue interesante. Cuando estábamos sentados, recuerdo que Paloma pues estaba en este lado y yo estaba en este. Miré al patio de butacas y de las escaleras empezamos a escuchar. ¿Os acordáis? Sí. Y en el escenario también como que nos rodeaban. Y una butaca hizo esto. Plum. Y entonces nos quedamos como diciendo, es que es fantástico. Ahora también te digo, nos encantan estas cosas, ¿eh? Sí, porque cuando siempre nos preguntan, ¿no tuvisteis miedo? Digo, yo miedo, pero que va, ojalá hubieran ocurrido muchísimas más cosas, ¿sabes lo que digo? Pero claro, lo divertido es eso. Recuerdo que lo comentamos con José Luis porque, claro, el hecho de sentir los pasos, él hacía así, ¿no? Y claro, es que lo estábamos oyendo, no era una cosa que era los típicos golpes que tal, no, esto era... Y en el escenario, como si, pero era en el escenario, no era de arriba, era en el escenario, a nuestro lado. Y fue curioso porque en ese momento, lo comentamos con José Luis, el ambiente se encapsuló. Sí. De repente, el y silencio... Notas. Fíjate que yo no soy sensitiva y se nota. Sí, como que el silencio se apodera de todo. Y tal es así que nosotros estábamos hablando como si estuviésemos en una cámara insonorizada. Sí. O sea, yo recuerdo oír las voces de Sol. Sí, como eco. Sí. Y en ese momento, cuando estábamos con los pasos, vino una chica del otro lado. Del otro lado, ay, esta pobrecita. Porque a Fermín le echamos una mano para irse. Pero a Fermín le dejamos stand-by porque enseguida entró la chica esta Marta. Sí, que era una chica que venía mal. Muy mal. Avergonzada. Recuerdo que decía que olía mal. Sí, que le daba vergüenza acercarse a nosotros. Lo angustioso es que toda su obsesión, es decir, no me he querido acercar porque huelo mal, porque estoy sucia. Y le decíamos, pero ¿cómo sucia y que hueles mal? Bueno, era una tragedia también de vida. Una chica bastante joven, Marta González. Marta. Además te dan nombres y apellidos, ¿eh? Sí. Y ella sabía que le ocurría algo, pero tenía terror a pensar en la muerte, tenía terror a pensar que le había ocurrido algo. Pero ¿sabes por qué? Acuérdate que repetía, es que no quiero quedarme en la nada, no quiero ser nada. Y le decíamos, pero bueno, ¿cómo que nada? Bueno, ella tenía otra tristeza, vamos a ver, ella nos contó su historia, que era una chica que había venido a servir de los pueblos, que eso ocurría en la posguerra, era muy frecuente,
que la gente pues que tenía penurias económicas y entonces mandaban a las hijas jovencitas para trabajar en el servicio doméstico en la capital. Yo eso lo he vivido cuando era pequeña, porque era lo que existía en aquel momento. Pero bueno, esta chica, por lo visto, claro, hay que pensar en la época también, se puso enferma, se puso muy enferma, supongo yo que de tuberculosis, porque era lo que en aquella época había diezmado a la gente joven aquí en Madrid, entre la posguerra, la falta de alimentación, la penuria y luego la posguerra, pues era muy frecuente lo de y pensar que en esos años, hasta el 47-48, no había antibióticos, porque hoy en día alguien con tuberculosis se cura en 2 días, pero en aquella época era muy grave. Te mandaban a la sierra a respirar aire puro, todos los sanatorios estos de antituberculosos de la sierra de Navacerrada y todo, y esos los he conocido todos. Bueno, es que todos los hemos conocido, todos los que somos un poco mayores. Bueno, pues esta chica nos contó la historia de que ella se puso enferma y se murió. Y los señores lo primero que hicieron fue cogerla y depositarla en este tanatorio, claro. Entonces ella su tristeza, su amargura era de que ella tenía familia en el pueblo, pero que nadie vino a por ella. Nadie. Solamente había 2 personas que estaban a su lado, además de Fermín, del hombre que os hemos contado. Sí, había otro. Habían 2, Jacinto Larzábal y Pedro García, que estaban como con ella y que tenían la misma sensación de indefensión y como de que al parecer ellos también habían venido de un pueblo o algo así. Sí, todos tenían pero esos estaban problemas. Todos así y todos tenían esa sensación de tener miedo a no ser nada. Pero de no ser nada, es que eso no es eso son los primeros que nosotros nos encontramos, que hay gente que no se quiere ir al otro lado y que nos cuesta mucho ayudarles porque tienen el concepto de que pasar al otro lado es convertirte en nada. Y fue una cosa muy curiosa porque cuando le preguntamos a ella, pero ¿sabes que estamos aquí? Y ella decía que sabía que nosotros estábamos en un lado y ella en otro. Y ellos dijeron, los 2 hombres, Olarzábal y García, dijeron, es que tenemos miedo a no ser nada, nos da miedo a no ser nada. Y en ese momento se encendieron las luces, dos focos se nos encendieron. Sí. Era imposible, o sea, el cuadro de diferenciales estaba bajo, o sea, era imposible. Y volvimos a escuchar unos pasos y estaban preocupados Piedi con la cámara. Ah, sí, eso fue una anécdota muy curiosa, es la primera vez que nos había ocurrido. Piedi se acerca con la cámara y ellos se asustaron. ¿Te acuerdas? Sí, se asustaron porque creían que era un arma. Claro, ellos en su época no conocían lo que era un vídeo, un toma imágenes, ¿cómo se llama? Una videocámara. Una videocámara. Y claro, Piedi la tenía encima de un trípode, como hace siempre, para que esté quieta mientras ella graba todo lo que hacemos. Entonces, los pobres, porque no fue solamente Marta, sino Marta, Fermín y el otro, se quedaron, eso ¿qué es? Y claro, yo decía, ¿qué está diciendo Aldo? ¿Pero qué es eso? ¿El qué es qué? Hasta que me di cuenta que era la cámara de Piedi. Y entonces ya hubo que explicarles. Digo, no, si esto es nada más que es para grabar las imágenes. Ah, grabar las imágenes, decían, ¿verdad? Es decir, fijaros, confundir una videocámara con un arma porque ellos no conocían eso. Imagino que si vieran ahora un móvil o cualquier cosa de estas, pues pensarían que era también un arma ofensiva, ¿no? Y intentamos echarles una mano. Fermín vio a un hombre un hombre rubio, alto, que le sonreía y que al parecer tenía algún tipo de amistad. Sí. Y él consiguió irse. Ella estaba dudando, pero es que aquí hubo un giro porque apareció otro personaje, volvimos a escucharlos, sí. Muy malhumorado, estaban asustados, decían que tenía como un don de mando. Y este personaje, ¿sabéis? Cuando a veces decimos que la energía mala se nota, se siente, pues en este se sentía muchísimo, pero además una energía muy consciente, muy consciente. O sea, este hombre era muy consciente de lo que estaba haciendo, era intimidar a esta gente, a Marta y a los otros 2, y como que no le éramos muy amables nosotros, no le éramos muy amables. Claro. ¿Sabéis lo curioso? Que cuando al director del teatro y a los 2 operarios les contamos cómo era al hombre que hombre estaba viendo, ¿sabéis lo que me dijeron? Era el que estaba ahí arriba. Era clavado el que estaba ahí arriba. Era el mismo que les vio y que les hizo así. Pero fijaros qué curioso, porque es un poder que es irreal.
porque él tampoco podía, pero lo hemos tenido en varios casos de haber un personaje que impide, como el del judío, ¿te acuerdas? El judío impedía que su mujer se fuera al otro lado, la del notario, que también, otra, ¿te acuerdas de la del notario? Que la mujer estaba, la mujer muerta, y el notario muerto, el notario haciendo sus papeles, porque él tenía muchas cosas que hacer y seguía trabajando en su mesa de despacho, y en una sillita baja estaba la mujer, ya fallecida también, cosiendo, y le decíamos, pero ¿tú por qué no te has ido? Dice, porque él no quiere que me vaya. Es decir, que parece que la parte mental nuestra es tan importante que cuando llegas al otro lado, como haya una persona que haya tenido poder sobre ti, poder, bueno, de todos los niveles, machista, llamarlo como queráis, pues sigues teniendo esa especie de cobardía ante el miedo a... Y el judío, bueno, aquel fue tremendo, porque... Es que además, es que en ese otro lado, lo que conocemos como el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, persiste, está, o sea, las dependencias, los miedos, los chantajes, todo eso persiste. Pero bueno, les pudimos ayudar y se fueron. Les echamos una mano. Lo bueno es eso, que ocurrió que se fueron. Aunque al niño no pudimos verle, no pudimos hacerlo. Dijimos de volver otra vez, pero esas cosas ya son más difíciles de improvisar. Y fijaros, estamos poniendo una imagen, por ejemplo, de un palco con las butacas, y es eso, ¿no? La sensación de esa especie de vacío aparente que hay. Y con esto vamos a pasar a otro caso también. Sí, que es más coloquio, porque queremos coloquio, para que vosotros preguntéis. Es curioso, que es el último día. Porque en ese caso yo recuerdo, José Luis fue la primera vez que venía con nosotros. Subimos al escenario y escuchamos unos ruidos. El primer teatro, sí. Y escuchamos unos ruidos y me hizo mucha gracia porque un momento que lo recordaré siempre, se me pegó al lado y le digo, ¿pero qué haces? Y me dice, no, por si acaso a ver si te tropiezas porque como estás con lo tuyo. No, pero yo pensaba que oía ratones. Hasta que oímos... Ya. Y sabéis lo fascinante en este teatro, que antes de empezar con la experiencia, también entramos un poco por la puerta de atrás. De Strangis también, y con las luces de sí, esto. todo estaba apagado. En plena Gran Vía. Sí, en plena Gran Vía. Y no querían. Y es un teatro claro, muy famoso. Siempre muy podemos entrar porque hay gente, amigo de alguno, que nos da paso, pero claro, tiene la responsabilidad de que los superiores no sepan que hemos estado. Fíjate qué absurdo, porque en el fondo les estamos quitando un problema, ¿sabes lo que digo? Pero ya sabes, la gente todavía no acepta el hecho de que pueda saberse que han tenido y luego os contaré un caso americano que es muy divertido. Bueno, pero a ver. Pues entramos al teatro este es más cortito, nada más entrar, estábamos yendo por la parte izquierda del patio de butacas y Sol levantó la mirada y se quedó un poco así y me dice, oye, que he visto un hombre ahí colgado. Y yo le dije, no, tranquila, que no te preocupes. No me hizo ni caso, Y entramos. Entonces nos situamos siempre, en el grupo tenemos otra cosa que es importante, planteamos un campo base, por decir, que es donde ponemos todas nuestras cosas y donde decidimos cuál va a ser la estrategia de movimiento en el sitio. O sea, no somos en plan Scooby-Doo, que todo el mundo se va porque sí, no. Nos ponemos en un sitio y ahí decidimos cómo vamos a movernos en función del tiempo que tenemos y de la disposición de espacios que tenemos. Pero claro, en un teatro es complicado, porque en ese teatro hay otras plantas que también donde hay salas de escenarios. Sí. Decidimos que íbamos a hacer un barrido primero en la parte de arriba, un barrido físico para ver todas las posibilidades de lo que había y luego ir a las plantas de abajo. Como os decimos, el cuadro estaba todo bajo, todo, o sea, estábamos a oscuras con linternas. Y tú y yo nos metimos por detrás del escenario, que era una especie de pasillo que abrazaba por detrás el escenario, donde estaban los tricicles, ¿os acordáis? El grupo este de tricicle, y estaba todo lleno de pelucas, porque ellos pasaban por detrás, se cambiaban y volvían a salir por el otro lado. Entonces ahí es donde estábamos Aldo con una linterna, yo con otra, y hago así, y un flash, un tío colgado a media altura, y se lo comento, claro, a Aldo, a mi querido Aldo, no te preocupes. Y dije yo, pues estoy toda chalada perdida. Y seguimos por esto. Pues sigue tú ahora. Porque... Pues José Luis y yo nos quedamos arriba, estábamos en el escenario y oímos los ruidillos, que son fantásticos, como un sonido de cosas que caían,
pero de cosas que iban cayendo mientras nos íbamos acercando a un punto. Sí, y además que también era otra zona de punto caliente. Sí, que ahí incluso las medidas coincidían de que estaban alteradas. O sea que por alguna razón era el lugar de que estaba ocurriendo eso. Pero ¿sabéis lo fascinante que es que si nos estábamos moviendo para un costado y eso venía, toc, 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 toc. Sí. Se acercaba a nosotros. Hubo un punto en el cual estábamos José Luis y yo en este lado, imaginaros aquí, y eso se acercó. Y nos quedamos como con ese silencio otra vez raro, esa calma chicha extraña. Y además que estaba oscuro. Claro. No, es que estábamos con pero ¿sabéis cuando se nota una densidad próxima, cuando se nota algo cercano? Pues así. Y en ese momento, Sol, Piedi, nos llaman desde abajo, bajamos y nos dicen, es que ha sonado el micro. Y el micro no podía sonar, estaba todo apagado. Recuerdo que ¿te acuerdas que intentamos decir hola en el micro y lo único que dijimos fue oh? Porque de repente ¡pum!, se cortó todo. Entonces dijimos, a ver si ha entrado alguien y nos están haciendo la bromita de subimos, José Luis por un lado, yo por el otro, para ver si pillábamos a la persona que pudiese estar ahí. No había nadie, estaba todo cerrado. Y decidimos que nos íbamos a poner en marcha a ver qué pasaba. Cuando estábamos en la parte del micro que os decimos, la temperatura bajó muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo que Sol y Pie se pusieron las cazadoras. Todo horrible. Y que no era precisamente invierno tampoco. No. Y nos pusimos allí y decidimos que, bueno, pues tenemos que ponernos en un sitio. Eso. Nos pusimos en el campo base y nos subimos arriba y yo empecé a ver un hombre. Y este hombre, digamos que esta es la foto, o sea, no es que esté despersonalizado ni nada, sino simplemente que estoy concentrado. Entonces puse la mano aquí para concentrarme. Eso. Me puse así simplemente para estar concentrado. Como os digo, no es que yo pierda conciencia de mí, ni que me vaya a un séptimo cielo, ni que los ángeles custodios vengan y me eleven a un Xanadu en el cual yo entro en otra densidad dimensional. Nada, no. Lo único que ocurre es que estoy tranquilo y, digamos, mi percepción se abre a ese paquete de información, como le llamamos nosotros, que en este caso sería una persona que quería decir algo. Bueno, te sentaste en el patio de butacas, me acuerdo muy bien. Sí. Porque estábamos Piedi grabándote, yo estaba a tu lado, porque Paloma, claro, Paloma no estaba en este caso. Y digamos que la comunicación llega de una manera muy directa. Yo no pierdo la conciencia de quién soy, no pongo voces guturales ni nada de eso, ni me santiguo, ni me echo agua bendita, no, nada. Simplemente me concentro. Y apareció un hombre que luego, claro, Sol me estuvo tirando de las orejas todo el rato después, porque efectivamente era el hombre que había visto Sol. No, es que le empiezo a preguntar, digo, ¿quién eres? No sé quién, se llamaba, no me acuerdo, espérate, bueno, ahora lo veré. Y entonces le digo, pero bueno, tú sabes que estás muerto. Y me dice, ¿cómo voy a estar muerto si me has visto tú hace un momento? Sí. Entonces fue cuando yo ya me cabré mucho con Aldo, porque no me había hecho caso cuando yo le dije que yo había visto a ese imperfecto. Y lo que después que me reí, pero fue fantástico. Sí, tú estuviste riéndote, pero vamos a ver, que el tío me dijera a mí, ¿cómo voy a estar muerto si tú me has visto? Y digo, pues es que el que yo te haya podido ver no quiere decir que tú no estés muerto, es decir, que es que estás muerto. Pero bueno, lo que con esto... Perico. Sí. Lo que queremos mostrar es que, claro, ellos de una forma u otra él estaba pendiente en este caso, no como los del teatro también de nosotros, de ver nuestras reacciones, sí. Porque de una forma u otra el que nosotros les notemos les da consideración. Sí. Se sienten, hay una especie como de dignidad que todos como seres humanos tenemos de decir, pues me están haciendo caso. Y en este caso fue un poco eso. Este hombre fue muy, muy respetuoso. Estábamos en su lugar de trabajo y él seguía trabajando allí. Claro, es que él había tenido un accidente, porque al ir a subir con una polea una cosa del atrezo, se le había soltado y se le había quedado enganchado y se había quedado por eso colgado del tema. Era un accidente laboral. Y además él tenía el problema de que todo esto ocurrió por unas prisas, porque decía que trabajaba en el teatro de enfrente, que hay un teatro enfrente también. Claro, después comprobamos que efectivamente pues hubo un tramoyista que murió en un accidente y que estaba relacionado con esos dos teatros. Y este hombre venía también de Andalucía, si no me equivoco, de Jaén o de por ahí, ¿no? Sí, era de por ahí más o menos. No lo sé. Y él estaba trabajando allí para pagar sus hipotecas.
Así, él decía que él tenía que seguir trabajando porque tenía que seguir pagando la hipoteca. Imaginaros, estar en el más allá y todavía estar pensando en la hipoteca. Sí. Y él, además, recuerdo las sensaciones muy vagas, porque anoté un poco de cosas en mi cuaderno de campo. Él quería pagar la hipoteca para que su gordita pues estuviese a gusto y estuviese feliz con él. Claro, el problema es que cuando le preguntamos si él veía a su gordita y tal, decía que no. Y aquí viene una parte importante por la cual al principio os dijimos que hay que saber callar muchas veces. Porque en ese momento hubo otra persona que vino con sotana, que ahí me dijo que la gordita no iba a venir, porque la gordita se había casado con otro, porque estaba esperándole y... Sí. Y entonces esa es una cosa que tuvimos que callar y no decírselo porque es parte de su propia intimidad. Sí, porque, vamos a ver, lo que nos chocó es que viniera por él un señor con sotana, porque otras veces hemos tenido gente que les ha casado, que les ha bautizado, que vienen luego a ayudarles. Pero en este caso no parecía que había un vínculo el señor de la sotana con el tramoyista porque no era tramoyista, era que hacía trabajos en el teatro y tal. Entonces nos chocó primero que fuera un señor con sotana, luego que hubiera el mensajito, que a ver quién se lo decía. Claro, y que no se lo dijimos, evidentemente. No se lo dijimos, porque él decía que quería pagar esa hipoteca, que quería ir bien vestido, que quería volver bien vestido, y que su gordita pues le estaba esperando, pero que hacía tiempo que la gordita no hablaba con él. Claro, el problema, cuando estamos en estas tesituras, yo intento, al dar paso, yo también hago preguntas, porque yo no dejo de ser un extraño, o en este caso Paloma tampoco, no dejamos de ser extraños de esa otra realidad, pero hay que acercarse, es como, vale, tú vas a hablar conmigo, te voy a poner un poco en antecedentes de quién soy, un poquito, por decirlo así, para que así tú puedas confiar en mí. Y claro, yo le pregunté si con su gordita estaba todo bien y me decía, ya no, tenemos muchas peleas porque ella tiene su carácter, pero claro, yo sé que mi gordita va a estar bien conmigo cuando se entere que he pagado la hipoteca y que vamos a volver bien para casa, todo esto. Pero claro, el de la sotana me miraba y me hacía así. No sé cómo explicarlo, pero es que el de la sotana me explicó que la gordita estaba con otro y que no iba a volver con él, pero él no se enteraba de eso. ¿Por qué no se enteraba de eso? Porque en ese momento Sol le estaba haciendo una pregunta. Entonces, él sentirse considerado porque yo le estaba escuchando y que Sol le estaba preguntando por su vida, para él era importantísimo. O sea, él estaba abocado a la pregunta que le estaba haciendo Sol. Sí. Porque hacía mucho tiempo que nadie le preguntaba nada. Porque preguntaba por compañeros que ya no estaban. Sí. Y decía que uno que vivía en Generalísimo, que debía ser, fíjate, la antigua castellana, claro. Es decir, que es que él estaba en un... Es que se sitúan como en un bucle, ¿sabéis?, del tiempo. Entonces se meten en esa especie de burbuja y tienes que hacerles ver que en el fondo es que se han creado esa burbuja, pero que ya no tienen por qué tenerla, ¿no? Y que es curioso porque esa burbuja es un tiempo sin tiempo. Es raro porque cuando ellos... centran su circunstancia, la situación, te dan detalles de cómo es, de lo que ocurre, de lo que les pasa, de sus circunstancias físicas, de si tienen hambre, tienen sed, de todo esto, pero tienen cierto reparo cuando tú empiezas a decirles que hay otras cosas y que su tiempo está mezclándose con el nuestro. Y ahí cambia todo también, ¿no? Cambia todo, porque ahí es cuando es el momento en el cual hay que tocarles y que Sol lo hizo, pues acercarse a su circunstancia. Recuerdo que cuando estaba pasando todo esto, José Luis tú dejaste de hacer las pruebas porque te sentaste en un punto, porque comenzaste a sentir presión física, que eso es una cosa muy, muy curiosa, que te ha pasado otras veces también, ¿verdad? Que eso ocurre cuando estamos cerca de la persona, todos de una forma u otra sentimos determinadas cosas. Una presión en la cabeza, física. Hasta el frío. Eso. Las presiones en el pecho, dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque es una teoría que tengo yo, ¿no?, y que compartimos en el grupo. Nosotros, fijaros, si nosotros estamos en un voltaje de 220, igual ellos están en uno de 680 o de 120. Y cuando estamos en este momento, en esa simbiosis de tiempos y de realidades, hay una variación que de una forma u otra nos afecta. A mí me entra sed después, pero no es porque yo pierda energía ni nada, sino simplemente porque hablo mucho y no soy consciente de que estoy hablando demasiado. Bueno, hambre no, pero frío todo, ¿eh? Sí.
Sí, sí, Vamos sí. a tener que viajar con edredones contigo. Sí, sí, sí. Y es curioso porque mi cuerpo, de una forma u otra, sabe que está ocurriendo algo que no es habitual dentro de lo habitual. Entonces pasa eso, lo Bueno, somatizas pero y lo yo traduces, pienso ¿sí? que si nosotros tenemos una energía, una composición energética con una vibración determinada, y ellos que están en el otro lado tienen ya un cuerpo energético con una vibración distinta, cuando esas entidades, estos personajes se acercan a nosotros, tenemos que sentir una diferencia de composición energética que puede o repelerte, o darte frío, o darte dolor de cabeza, o no sé, tú como físico... la verdad es que es muy complicado de explicarlo porque, por ejemplo, los sensitivos son Aldo y Paloma, pero sí que es cierto que en algunos lugares en los que hemos estado entra a una estancia que hay algo raro, que es como complicado describir la sensación que experimentas cuando entras en el lugar incluso sin que nadie te haya dicho nada, es decir, fuera sugestiones. Y claro, sentirse se siente. Si tuviese que describirlo, pues no sabría exactamente qué deciros, pero en el interior del cuerpo, pues sientes de verdad que hay algo a tu alrededor que te dice que ahí ocurre algo. Podemos cortar ya, ¿no? Y hay una última cosa antes de pasar a unas preguntas, que haremos 5 preguntas, ¿vale? Porque son las 9 ya y no podemos pasarnos. Es simplemente decir que todo lo que investigamos y que os hemos mostrado estos 2 casos, que son muy naturales y muy humanos, como veis, tienen siempre nos dejan una enseñanza a nosotros como grupo. Total. Siempre nos hacen pensar en nosotros mismos y en nuestras circunstancias, ¿no? Y en algo importantísimo y valioso, la importancia del más acá. Eso nos hace pensar mucho, ¿no? Porque ese más allá, lo que ellos viven, de una forma u otra te dicen, oye, preocúpate por tu realidad ahora, porque después cuando te vayas igual vas a estar arrastrando cosas que no has sabido resolver. Y eso es, creo, uno de los valores esenciales de lo que es el grupo EPTA, ¿no? De por qué el padre Pilón lo fundó, por el hecho de ayudar, el hecho de ayudarlo desinteresadamente, pero por una sencilla razón, porque no tendría sentido lucrarse de una circunstancia de otros, de una circunstancia emocional, de una circunstancia que no depende de nosotros. Sería mercantilizar algo que no tenemos control y que sobre todo por dignidad y por honestidad y por respeto pues no podemos hacer. Y eso a día de hoy lo seguimos haciendo, ¿no? Y es fascinante. Y hay el dato que os he dicho antes. Yo creo que en toda la trayectoria de EPTA, de todos estos años, el denominador común es que terminamos ayudando a los vivos y a los muertos. No dejamos cabos sueltos cuando vamos a una casa o a un lugar. Esa es la gran diferencia con hay otras personas que pueden decir que investigan, pero no solucionan. Investigar sí pueden investigar, yo no digo que no, pero EPTA la característica que tiene es que no solamente investiga, pero investiga para buscar la solución de resolver el caso que tiene en ese momento entre manos. Y eso yo te digo que yo no conozco ningún equipo aquí en España que resuelva esas situaciones de vivos y de muertos como hacemos nosotros cuando nos vamos de un lugar. Que si hemos tenido que volver 2 y 3 veces, o hemos tenido 6 meses, o hemos tenido que tener 1 año, o 3 viajes a Granada, acuérdate, o tal, sí, y que nos lo pagamos nosotros, que no tenemos subvenciones por ningún lado. Lo que quiero deciros con eso es que esa característica, bueno, por supuesto el no cobrar, pero eso hay muchos grupos de investigación que no cobran, yo eso no me puedo meter. Pero sí el que seamos multidisciplinares, que normalmente no lo son, y que luego cuando vamos a un sitio, vamos a ver, es que ya es de amor propio el no dejar. Acuérdate que un caso que hemos tenido nos ha tocado ir 2 viajes y tú pasar una noche allí para ayudarnos. Te quiero decir, a ver si me entendéis, esa creo que es una de las características de EPTA que yo no conozco en otros sitios. Pero lo bonito de todo esto es que todo esto al final es no sé cómo explicarlo, pero es agradecido con nosotros. Sí. Es agradecido, ¿sabéis? Ya por la cuenta que a mí me trae en la parte de mi parcela, es muy bonito cuando agradecen, es muy bonito, es una sensación tan especial. También es extraño cuando te mandan a la porra, porque, o sea, a mí me quieren matar, me insultan, todo eso. Pero eso es al principio, sí, luego sí conseguimos que te quieran y nos den las gracias. Pero es muy bonito y siempre nos quedamos con esa sensación final, ¿no? Cuando nos vamos, porque siempre cuando nos vamos hablamos mucho, pero hay un momento
en que en el coche estamos en silencio, porque creo que es parte de la experiencia de cada uno, ¿no? Y dicho sea esto, pues queremos agradeceros que nos hayáis escuchado, y vamos a pasar a unas 5 preguntas cortas, ¿vale? Sí, pero cortas. Y cuando decimos cortas es no conferencias, no es no, preguntas simplemente, ¿vale? Porque si no nos echan aquí, ¿vale? Sí. Pero reconoce que, yo te digo, porque mi padre murió en el año 88, le llevé a la M30 y fue una revolución familiar porque yo decidí llevarle a un tanatorio. Porque había reticencias en llevar a los muertos a los tanatorios. Hay de todo, hay de todo. Eso va con la persona. ¿Sabes? Sí, les da miedo a algunos, otros les... Tal cual eres, tal cual te reflejas en el espejo. Sí. Primero porque hay que averiguar esos fenómenos paranormales y el origen que tienen, porque hay muchas veces que la propia persona se imagina un origen que no es. Entonces se asusta porque le falta información. ¿Me entiendes? En general el fenómeno paranormal es un fenómeno que sorprende a la persona que le ocurre, pero que si no tiene la información debida puede asustar, naturalmente. Y poco frecuente. Y poco frecuente, porque tampoco es una cosa que ocurra todos los días y a todo el mundo. Yo de pequeño. Él de pequeño, pero por su capacidad mediúmnica. Yo de pequeño, cuando os he dicho hace un rato eso de que me han amenazado, cuando tienes 7 años y vas por una calle que tú no sabes que ahí había habido un ajuste de cuentas y aparece un afroamericano de 1,90 m y te dice te voy a matar. Pero era porque... Ahora ya no, esta era... No. ¿Tú has sentido miedo, José? Yo tan solo he estado un poco inquieto en un monasterio cartujo. Cartujo. De la provincia de Sevilla. Ha sido la única ocasión cuando escucho unos pasos al lado mío, solamente eso. Claro, es que ese es físico y no concibe mucho el hecho de que esas cosas pueden ocurrir a cualquiera. ¿Sabes lo que quiero decirte? ¿Verdad, Tilo? Pero no, miedo, al contrario, yo creo que nos ha apasionado cuando nos ha pasado alguna cosa o cuando hay más vivencias, ¿verdad? Más tipo aventura, pues nos crecemos. Sí, y además el miedo se desvanece con el respeto. Sí, con el respeto y con la información que tienes, que sabes que no te hacen absolutamente nada. Eso parece ser que depende. Siempre digo parece ser y decimos parece ser porque hay pero si esa persona tiene una intencionalidad, puede estar en ese sitio por algo. No es tanto que sea el sitio, sino por algo, una causa que englobe a unas personas o su melancolía por ese lugar o por su circunstancia que ha estado allí. Pero puede ir a otros sitios, imagínate, es un ser querido tuyo que está abogado por algo que quiere ayudarte o lo que sea, pues puede ir contigo en cierta medida de lo que él puede, pero siempre, yo lo que él matizaría es que siempre es una voluntad del fallecido. Exacto. Pero puede ir a cualquier sitio, porque ya no tiene ninguna limitación de cuerpo. Y dicho esto, también hay mucho de este lado, de gente que piensa que se está llevando gente encima y cosas así. Eso es mentira. Y eso es más bien de aquí. Lo de la chepa del muerto, que te llevas en la chepa, eso es la sugestión es uno de los más grandes. Oye, que no es ninguna tontería, que hay gente que lo cree, ¿eh? Que no va a los tanatorios porque dice que se trae un muerto a casa. Fíjate tú, qué tontería, como si el muerto tuviera alguna vinculación contigo. Y no es por echar piedras en mi tejado, pero si fuese así, imaginaros, yo tendría en casa el Hilton. El Hilton, sí. Y duermo muy bien. Nunca me he traído a nadie a casa y, vamos, que podía habérmelo traído, pero no se conoce, que no soy de su agrado, no sé cómo decirte. Además, como les ayudamos a que pasen al otro lado. No, yo no soy sensitiva. Aquello me ha pasado alguna cosa. Sí, siento cositas. Sí, dice que siento cositas, pero bueno, que yo te puedo decir que nuestros compañeros, mis compañeros de EPTA, todos, en una forma u otra. Sí, eso es lo que yo llamo interfase, que lo tenéis en mi último libro, que lo explico, en que sería una dimensión muy cerquita a la nuestra, en la que cuando morimos, es que eso no es decir, lo normal es pasar al otro lado directamente, pero imagínate el señor que se va y quiere saber a ver con su mujer cómo se comporta, o qué hacen sus herederos con lo que ha dejado, o porque a lo mejor le ha matado un vecino y quiere un poquillo de venganza, ¿sabes lo que digo? O sea, son situaciones muy emocionales. Pero son situaciones emocionales. Esa interfase vendría a ser como, nosotros estamos en la primera planta, está la segunda planta, ellos se quedan en la entreplanta.
Algo así. Pero se quedan siempre voluntariamente, siempre pueden irse en cualquier momento. Sí, no hay penas eternas ni nada. Me encanta. Pues las mascotas, mira, las mascotas son ejemplos brutales, en el mejor sentido de la palabra, de sentimientos, de emoción, de fidelidad, y ellos siguen su camino también, totalmente. Sí. Nosotros tenemos la prepotencia de pensar que no, los animales no piensan, no sienten, no, eso es una tontería. Claro, porque los sentimientos de amor son tan potentes que pueden venir a buscar a alguien, que pueden acompañar a alguien. Y la sensibilidad del animal en vida. Total. Y no, hay un pequeño matiz que te dicen en las comunicaciones, que vamos a ver, un tigre de Bengala que vive en la selva no tiene el mismo más allá que tiene tu perrito al que has tenido, le has dado amor y él te ha dado amor a ti. A ver si me entiendes. Parece ser que hay como una distinción en cuanto que una mascota que tú tienes se humaniza, entre comillas, por el trato con el ser humano, con su dueño, porque todos que hemos tenido perrito, gato, lo que queráis, hay una transmisión de amor maravillosa. Entonces parece ser que eso es lo que hace que el más allá sea distinto al de un elefante en pleno África o un tigre en plena selva. Pero con un matiz importante. Un elefante, un oso, cualquier animal tiene sentimientos. Claro. Tiene esos sentimientos, y esos sentimientos son tan sagrados como los nuestros. Mira, eso es un tema muy, muy delicado, y sí, te vamos a ser muy sinceros. Hay gente que te dice que esto es así. Desde nuestro punto de vista, ni caso, porque nadie sabe exactamente qué ocurre con todo eso. Nadie. Es como cuando dicen, no, el alma, el cuerpo desencarna y a los 7 días pasa esto. ¿Quién sabe eso? Nadie. No, es que un espíritu me lo ha dicho. Bueno, un espíritu te puede venir a contar un cuento chino, pero así. Con eso hay que tener mucho cuidado. Lo único que sé es que donde hay vida, la vida permanece y la vida sigue. Con mucha delicadeza. Con mucha delicadeza les vamos adaptando al tiempo. Lo que nos cuesta ir con delicadeza, hija. Porque claro, tú cuando te ves a un señor y que te dice, pero yo no estoy muerto y tal, las ganas que tú tienes de decir, majadero, no te has dado cuenta que estás muerto. Eso es lo que te sale. Pero tú no puedes tratar a esa persona así porque es una persona. Y el hecho de que no se haya dado cuenta, por ejemplo, de que se ha muerto, no implica que tú le trates mal. Es decir, tienes que ir con todo el amor del mundo. Yo creo que, mira, lo que distingue también a Epta es, ¿cómo te diría yo?, el cariño que ponemos. Yo te diría que hemos necesitado más cariño hacia los muertos que hacia los vivos. Bueno, porque te quiero decir, porque lo han necesitado más. ¿Y sabes por qué es eso? Porque nos hemos dado cuenta que nosotros podríamos ser como ellos. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que nosotros como espíritus, pues quién sabe, podríamos estar en esa situación de indefensión, de soledad, de incomprensión. Y eso es una cosa que, pues, no es que humanices al fantasma, es que es una sensibilidad, ¿sabes? No es alguien que da miedo, es una sensibilidad. Y mistificar esa realidad a veces es peligroso, porque cuando la mistificas, le quitas el valor real de lo emocional, de lo psicológico, de lo sensorial. Y respecto al tiempo, es que es una cosa que últimamente lo hemos estado conversando mucho. Yo tengo mucho la sensación de que el tiempo es una creación que hemos hecho los vivos, con cuerpo, porque sabemos que vamos a morir. Y por eso hemos puesto ese reloj, porque sabemos que tenemos un tiempo de caducidad en el cual se cumplen cosas. Pero parece que cuando ellos van a ese plano, no todo cambia. Hay otras leyes. Ya no existe. El espacio-tiempo es diferente allí. Tanto en la interfase como cuando luego vas a pasar a otro lado. Por eso ellos lo que se han quedado en ese bucle en el que ellos vivieron, 1948, bueno, hemos tenido al judío del siglo XVI, no, del siglo XV, 1480, siglo XV. Y estaba en el siglo XV el pobre hombre, enseñándome los trajes de terciopelo verde maravillosos que llevaba. ¿Cómo voy a estar muerto? Tú no ves el traje, porque yo le decía, pero tú te cambias, tú duermes, porque claro, como te digo, hay que ir muy poquito a poco, haciéndoles ver que su realidad ya no es la realidad que ellos creen en la que están, ¿no? Pero bueno, eso es práctica, eso es experiencia, eso es, bueno, yo creo que un gran parte, y perdonar la flor que nos podemos echar, es humanidad que tenemos en el grupo EPTA, que tenemos bastante humanidad para tratar a los del más allá,
Y eso, yo la satisfacción que tengo a veces que salimos y el propio muerto te da las gracias, ¿tú sabes lo que es eso? Cuando se va encarrilando por ese camino de luz en el que les ayudamos a veces a irse y que lo empiezan a verlo y te están contando, y hay veces que te dicen no me dejes de la mano que tengo miedo, y les coges de la mano. Bueno, por supuesto yo cojo la mano de Aldo, claro, yo el muerto no puedo, pero ellos lo sienten como si fueran de ellos, ¿te acuerdas? Y te dan las gracias. Tú sabes qué satisfacción cuando tú dices, cuando entras luego en el coche, recoges todos los aparatos y decimos de haber cumplido. Claro que y cuando en el sitio cambia de repente el ambiente. Y el ambiente. Cuando se hace la medición y luego de repente hace la todo medición está y así. ha quedado todo el campo magnético perfectamente regulado. Pero respetamos el libre albedrío. Bueno, hemos dejado algunas veces. Sí. Yo creo que. Sí. Mira, hemos dejado, pero como decimos, respetamos el libre albedrío de ellos también. Y cuando ocurre eso, también es una enseñanza para nosotros, ¿no? De darnos cuenta como si una persona está así y sigue así, por mucho que tú le digas, si no quiere, no lo va a hacer, y no puedes, no debes. Entonces te quedas en ese punto y pero han sido muy pocos. Sí, son pocos, porque también somos tenaces y también porque hay una cosa importante, el hecho, como dice Sol, ¿no? De cómo les tratas, a veces activas teclas y puntos que ellos se quedan un poco como, uy. Sí. Porque resulta que ni el malo es tan malo. Justo. ¿Sabes? Justo. Ni el agresivo es tan agresivo. Y descubres que todo ese aparataje de oscuridad va cayendo y lo que vas encontrando al final es un niño tembloroso. Que tiene miedo a muchas cosas. Y eso es lo que tenemos que atacarnos. La última. Sí. Claro, la voluntad. Esa voluntad, ¿sabes qué es? Imagínate en casa el cuadro de la hija haciendo esto. Cayéndose. Es la voluntad de hazme caso. Eso lo hemos tenido también, ¿eh? Mira, cuando tienen esos puntos tan emocionales de querer algo, buscan todos los medios para poder hacerse notar. Para llamar la atención. Y aunque no haya una manifestación física, el ambiente cambia, hay algo distinto, se nota. Pero los fenómenos que causan los muertos cuando quieren llamar la atención son chiquitísimos al lado de un poltergeist causado por una persona viva. No lo olvidéis nunca. Por eso cuando hay grandes fenómenos, siempre hay que buscar la persona viva. Los muertos no hacen eso. Llaman la atención de otra manera. Porque además el muerto, por decirlo de algún modo, sabe lo valioso que es tener la oportunidad de poder decir algo. En cambio, quien causa un poltergeist es, hazme caso, mírame, y es alguien vivo, pero que no sabe y estalla por mil motivos. No sabe gestionar eso. Y se monta un carnaval. Bueno, y también para acabar, deciros que ha habido casos en los que nos han dicho, los que nos han pedido ayuda, que no les quitáramos el fantasma. Porque cuando les hemos explicado quién es y por qué estaba allí, pues ha dicho, uy, qué bien, pues ya sabemos quién es, no nos lo quites, deja que esté aquí. Te lo digo porque se ha dado también el caso, Lo es. Bueno, lo es. Ya está bien porque se nos